Bienvenidos a Libertarian Times. Hoy estamos con nuestro amigo Gonzalo Randazzo. ¿Cómo has estado, Gonzalo? Hace mucho que nos Hola vemos. Marco, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. La verdad que por suerte bien y laburando en un montón de proyectos. Sí, igualmente es un gusto tenerte. Bueno, quería saber cómo te ha ido estos últimos meses que no nos hemos visto. ¿Cómo lo has pasado con el nuevo gobierno? No, por ahora vengo bastante bien, metiendo muchos proyectos, dando de qué hablar. Bueno, esta entrevista, otro montón de espacios, me han contactado candidatos, posibles candidatos para armar campañas. Y desde el lado quizás económico también, por suerte vengo bien y desde lo personal viendo que todo evoluciona a un buen ritmo. Y en lo personal, ¿cómo has visto la inflación? No, la verdad que bastante bien. No hay muchas cosas que están, por lo menos en el estilo de vida que llevo yo, en el conurbano bonaerense, en la primera sección, un chico de clase media. La verdad que los precios uno no se puede quejar. Ahora algo un poco de precios elevados quizás en el consumo, en los servicios, en lo que suele consumir más la clase media, pero en cuanto a alimentos y todo eso, que también es muy bueno para la gente de la clase baja, la inflación está, como dicen capaz, un poco en el gobierno, domada. Y nos lo ves en línea, como en Sí, 2%. sí, lo veo acorde, se sigue midiendo. Bueno, hay mucha gente que quiere cuestionar cómo se mide la inflación, pero se mide desde el quilombo que hubo con Moreno y el INDEC y la reestructuración que hubo, se está midiendo todo igual y creo que es acorde y tiene mucho sentido, pero bueno, también hay gente que tiene que entender que es un promedio, es decir, puede subir demasiado un bien y muy poco otro, y el promedio te tira 2%, pero uno subió 8 y el otro no subió 0,1. Entonces, bueno, depende del estilo de vida que cada uno lleve, puede percibirlo personalmente distinto, pero los números y los datos están, la inflación está bajando y creo que va a seguir esa tendencia. Bueno, me alegro que esté bajando por ti para la Sí, más gente sí, que sí. conoces. Y también en el tema de seguridad, ¿cómo has estado? ¿Te sientes más seguro caminando por la ciudad? Sí, no, o sea, veo que está muy bueno lo que me preguntás porque al apelar como a lo personal se da a entender un poco más lo político porque al fin y al cabo mucho tiene que ver con las percepciones y las estructuras que nos damos en nuestra mente para entender y con eso es lo que el insumo con el que luego vamos a votar, ¿no? En cuanto a la seguridad, yo sí me siento un poco más seguro, pero veo que también, por ejemplo, donde vivo yo en la ciudad de Hurlingham, y es algo muy común ahora en el conurbano bonaerense, está tomando mucho por así decirlo, la posta en los gobiernos municipales en cuanto a la seguridad, poniendo patrullas. Hay gente que no sé si está capacitada para hacerlo, que no son claramente policías, son ciudadanos, incluso compañeros o amigos míos de la vida, trabajando de ello, poniendo su cuerpo, su vida, debido a que en la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, eh, es una zona liberada, la policía está atada de manos por la justicia. Entonces uno podría decir que se siente seguro, pero al ver más patrulleros y eso, pero realmente no son patrulleros, son civiles que están intentando suplir esa falta de seguridad que hay en la provincia de Buenos Aires a través del gobierno municipal. Entonces, desde mi percepción personal, ya un poco poniéndole más lo mío, no sé si sentirme 100% seguro. La verdad que sigo haciendo lo que hago siempre, mirar dos veces antes de abrir la puerta de casa, cuando es de noche mirar para atrás, de asustarse cuando uno escucha una moto, un poco menos ahora, porque bueno, ya se acostumbra lamentablemente uno a eso, pero justo lo que preguntás es muy importante porque según las encuestas es uno de los grandes problemas, el problema principal en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional uno de los grandes problemas que aqueja a los ciudadanos después de haber dejado atrás el rezago de la inflación que hoy se posiciona entre tercera y cuarta entre las preocupaciones de los argentinos, siendo la seguridad la gran preocupación. Sí, claro, eso es lo que yo también he visto, que dicen que en la provincia de Buenos Aires ese es el gran problema. Y bueno, hablando de tus amigos, ¿qué te han dicho ellos? ¿Tienen la misma opinión sobre el gobierno? Sí, sí, en mi círculo, la verdad que tengo un círculo bastante amplio. Yo he estudiado en la Universidad de La Matanza, así que te podrás imaginar que La Matanza es un bastión del peronismo, así que tengo amigos de izquierda a derecha, de todos los colores, pero la verdad que también tengo dentro de esos amigos muchos son honestos y perciben, por ejemplo, en el tema de la inflación, de que Milei está logrando valga la redundancia, un gran logro al bajarla. Y en el caso de la inseguridad también tengo amigos, o sea, en la zona donde yo vivo, en la primera sección, eso depende de donde uno se mete, pero si sabe moverse, uno no tiene problema con el tema de seguridad. Pero tengo compañeros que quizás cuando jugamos un partido de fútbol
y el partido es entre las 7 de la tarde o 6 de la tarde, no van a venir porque a la vuelta saben que donde viven, en Villa Luzuriaga, dentro de la ciudad, de la Municipalidad de La Matanza, es muy peligroso y prefieren quedarse en su casa. Yo creo que hay un gran avance en materia de seguridad con la ministra Bullrich. Se vio sobre todo en la ciudad de Rosario, donde bajó el delito sustancialmente, pero si eso no lo acompañan a través de las potestades que tienen y de la obligación que tienen los gobernadores y sobre todo Kicillof, eso no va a cambiar mucho y no va a cambiar, que creo que aún no cambió la percepción sobre la seguridad en las personas. ¿Y qué opinas de los candidatos? Decías que te han contactado. ¿Crees que hay unos buenos candidatos de la Libertad Avanza? En ese caso yo creo que hay una ambigüedad. Creo que la Libertad Avanza se enfrascó mucho en generar un aparato, en convertir a Libertad Avanza en un partido, lo cual es bueno, porque Javier Milei llega prácticamente con un partido que es su vehículo para llegar al poder, lo cual habla muy mal del sistema de partidos en la Argentina, de su institucionalización y su volatilidad, pero este intento de construir un partido tiene que ser de todas formas valorado, más allá con las personas que se utilice, pero no estoy tan de acuerdo con algunas figuras que se han puesto. Hay otras que quizás hay que darles la mano derecha, que no son personas que yo crea que hayan leído a Hayek, a Mises, o los crean si es que los han leído, pero que han demostrado por lo menos darle la derecha al gobierno a través de su discurso y también del discurso entendido como una acción. Por ejemplo, Valenzuela, Leila Gianni, más allá de su pasado, creo que están demostrando que quieren alinearse al gobierno y accionan para eso. Luego veo que hay otros candidatos que son un poco cuestionables. Con el envión y con la nacionalización que quieren hacer de esta elección, la Libertad Avanza podría haber apostado por los jóvenes, que son los que realmente creen en el proyecto, y por personas quizás no tan jóvenes, pero que tienen un respaldo atrás que se muestra que valoran a la libertad y conocen técnicamente y también como horizonte al liberalismo. Y hablando de los jóvenes, ¿crees que ese todavía es la parte fuerte de la Libertad Avanza? Sí, sin dudas. Sin duda la libertad avanza está en los jóvenes, porque además creo que este tema de poner gente solo por su aparato para ganar elecciones, luego les trae problemas de gobernabilidad. Los senadores de Jujuy, los Kikuchi, bueno, la Cámara de Diputados con Pagano, con un montón de, bueno, Sago, con un montón de funcionarios que deberían de responder al gobierno y le traen problemas. Bueno, me olvidaba de uno, a veces se olvida, no sé si es el inconsciente de lo más grande, Villarroel. Le trajo problemas bárbaros a Milei. Su imagen cayó y todo, pero hizo pasar una sesión que era ilegítima. Y es la vicepresidente. Y él simplemente la puso por intentar, por un fin electoral, cuando quizás no lo necesitaba realmente, porque los jóvenes le estaban dando un gran impulso a este movimiento. ¿Y qué has visto de tus maestros? ¿Ellos tienen una opinión diferente? No, no, sí, no, o sea, por los ámbitos en que me muevo, no creo que estén tan distantes de mi ley. Obviamente hay críticos, yo también soy un crítico, pero eso no significa que uno prefiera, en estos tiempos de polarización política, prefiera a la otra cara, prefiera al kirchnerismo, pero sí hay criticismo, por lo menos en el lado de la política, en el lado del económico, creo que es irreprochable, lo he escuchado incluso yo ya he finalizado mis estudios el año pasado, pero he tenido un profesor muy inteligente sobre filosofía política, decir, de economía a Milei nadie le puede hablar y yo creo que por ahora podemos seguir sosteniendo eso a través de sus logros y de su función, pero creo que el criticismo está de todos lados e incluso que Milei debería ser un poco más de buenos oídos a estas voces disidentes dentro del liberalismo que lo que quieren es premiar a un gobierno por su liberalismo y no por su personalismo. Sí, claro. Y bueno, tú también estás muy interactuado en las redes sociales. ¿Has visto una fragmentación de los jóvenes? Porque de esos también se habla mucho. No, no. Yo creo que la mayoría de los jóvenes están con Milei. Si no, uno lo puede ver también en las elecciones de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, que se festejaron en mayo. Marra se lanzó solo y nadie lo acompañó, ni siquiera pasó el umbral. Creo que en las redes pasa un poco lo mismo porque es el gran espacio en donde están los jóvenes. No creo que las redes sean totalmente representativas para una elección. Sin embargo, los jóvenes presentan un gran número de interacciones dentro de las redes, son los que más están, entonces para ver ese segmento creo que sí es bastante representativo,
Y la verdad que por lo que yo puedo ver no veo ninguna fragmentación, nada. Es más, eh, bueno, el Gordo Dan, el otro otra vez, cuando sacaron el cierre de las listas, y hubo bastante controversias porque se dejaron de lado las fuerzas del cielo, que eran los jóvenes que apoyaban el movimiento desde un principio, se metieron funcionarios, exfuncionarios kirchneristas, militantes kirchneristas en las listas, no dijo nada. Así que por ahora no veo que haya una fragmentación y tampoco lo vería en un futuro como algo malo. El tema es que no haya una fragmentación para que sea beneficiosa para la oposición en este caso, sino que haya una fragmentación en donde la oposición sea relegada y discutamos entre liberales qué proyecto liberal sería mejor. Pero por ahora y pensando más en la actualidad, no veo ningún tipo de fragmentación entre los jóvenes. Muy bien. Y ahora estás involucrado en un nuevo proyecto donde haces entrevistas. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Sí, sí, yo soy coordinador senior en Student for Liberty. Ya estoy hace 2 años. Student for Liberty es una ONG que radicó en Washington. Se empezó a generar entre 2007 y 2008 por un grupo de estudiantes que, bueno, como acá, como es en América y como es en todo, creo, en todos los sistemas universitarios, no veían ningún tipo de contenido de carácter liberal, veían que muchos libros eran relegados e incluso que autores eran insultados sin ninguna justificación y generaron esta asociación de estudiantes que funciona como una red para poder darse entre ellos, generar eventos, contenido, etc. Dentro de esa red yo coordino la parte de política de la revista Maggie, que la lleva a cabo nuestro director Adolfo, que es un genio, maneja un montón de proyectos, se encarga de proyectos educativos dentro de la red. Por ejemplo, hace un año fuimos a Perú a hacer un entrenamiento sobre políticas públicas y project management, nada, un maestro. Y dentro de, bueno, de esos proyectos que maneja Adolfo está esta revista Magi. Su nombre viene de la primera expresión sumeria sobre la libertad, que bueno, son un montón de símbolos, pero se pronuncia como Amagi con un guión en el medio. Y bueno, y ahí realizamos un trabajo de divulgación, pero de divulgación liberal muy seria, con autores como Gabriel Zanotti, de Argentina, Adrián Rabier, y un montón de economistas, filósofos e incluso gente de la cultura como Diego Recalde para divulgar las ideas y darle una seriedad que no sea una simple revista como un panfleto, sino que también tenga mucho fundamento para hablar de lo que todos nos interesa acá en la juventud, que es el liberalismo. ¿Y cuándo empezó este proyecto? ¿Qué te inspiró a hacerlo? Y el proyecto en sí creo que comenzó hace 4 años. Yo me metí en la segunda edición de la revista y me encantó la tarea de generar algo serio, pero que esté bajado para que el ciudadano medio pueda adquirirlo. Es una tarea complicadísima porque uno puede hablar en un muy alto nivel sobre algún tema o en muy bajo, pero comprenderlo tanto para que alguien que no tiene ninguna idea pueda meterse, pueda comprenderlo y motivarlo es algo difícil. Y creo que ese es el fin de la revista, generar mensajes que son complejos, que tienen bastante contenido, bastante sustancia, pero que podamos bajarlos para el ciudadano medio, para los jóvenes que quieren meterse en la política y que no le tengan miedo tampoco, porque la política a veces uno piensa que es la simple política partidaria, pero es también inmiscuirse en la cosa pública, charlar, disentir. Creo que eso es lo que más me motivó, generar un proyecto para impactar en los jóvenes que no tienen tanto conocimiento sobre la libertad. Sí, creo que también eso es algo que le pasaba a Milei y otros referentes libertarios que al principio en campaña, como por el 2020, 21 y obviamente antes de la elección presidencial, que hablaban de una forma muy técnica y después como que aprendieron a, como decías tú, simplificarlo un poco para la gente de las masas, básicamente. Claro, es más difícil incluso en la economía, que está tan invadida por la econometría, en donde bueno, te hablan de balances, pasivos, activos, superávits, y eso es mucho, muy complicado. Yo no es mi especialidad de la economía, pero en el liberalismo además nos hemos empecinado en simplemente hablar de la economía, cuando hay un montón de temas como dentro de la filosofía, la antropología, la psicología, la política, que son interesantísimos y no por eso dejan de ser menos complejos, pero que debemos de inmiscuirnos. ¿Y qué otros temas quieres tocar en esas revistas, en esas entrevistas? Bueno, ahora veníamos con el tema de la próxima edición que va a ser el Bitcoin. Me gustaría meterme en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial y cómo se relaciona todo con el tema de la libertad de expresión, sobre todo con la inteligencia artificial, las libertades intelectuales.
Creo que esos son los grandes temas y bueno, hace poco pudimos meternos en un tema, en la última edición, la tercera, que fue Navegando la Política, que es el tema de cómo concebir a la política dentro del liberalismo, ya que no lo hemos pensado, y mucho más aquí en Latinoamérica, en donde estamos recién viendo las primeras expresiones del liberalismo a través de Javier Milei, un poco con Kaiser ahora en Chile, e incluso en otros países en donde hay expresiones de derecha, está empezando a surgir dentro de esa derecha un movimiento liberal. Entonces el tema de la política obviamente a mí como politólogo es el que me apasiona, pero también el de conectarlo con las nuevas tecnologías que están surgiendo, porque a veces pensamos que son cosas que, o mejor dicho, son cosas disruptivas, pero ya han sido pensadas de alguna u otra manera, ¿no? El debate entre que la inteligencia artificial va a reemplazarnos a todos como en todos nuestros trabajos es algo que ya viene desde las riquezas de las naciones de Smith cuando habla sobre las máquinas de tejer, como supuestamente iban a reemplazar a muchos trabajos y cuando uno veía a la larga se habían generado mucho más trabajos a partir de ello. Bueno, estos temas sobre viejos, sobre el liberalismo, sobre la economía, sobre la filosofía, sobre la política, creo que son interesantísimos y que la revista los trata y los va a seguir tratando. Entonces, ustedes también quieren tratar los temas del exterior, de otros países, no solo de Argentina. Sí, hablamos de todo, no es solo de Argentina. Yo trato de hacer las conexiones acá con la Argentina, porque estoy acá, puedo ir a hacer entrevistas, me prestan lugares, tengo el equipo, así que de eso es lo que me encargo yo, pero entrevistamos gente de España, llegada por ejemplo a Jesús Huerta de Soto, hemos entrevistado gente en Ecuador, en Colombia, en México, en Guatemala y en muchos países, incluso gente de Alemania también cuando hablamos sobre en la segunda edición de la revista sobre la Galaxia Rosa, un libro muy interesante sobre las conexiones entre las organizaciones y los gobiernos de izquierda a través de la Marea Rosa, que fue entre el 2010 y bueno, vimos sus últimos rezagos ahí sobre el 2020-2021. Excelente. ¿Y dónde te podría seguir la gente para ver tus entrevistas, leer la revista? La revista pueden encontrarla en Instagram como Revista Maggie, lo mismo en YouTube, está como Revista Maggie, y mis cuentas personales donde suelo subir los adelantos y las entrevistas es a través de Instagram como Gonzalo Randazzo. ¿Y qué esperas para el futuro de Argentina, especialmente con las elecciones que ya se vienen? Yo creo que el futuro de Argentina tiene un gran horizonte y creo que los grandes peligros que tiene que afrontar Argentina para buscar ese gran horizonte, que es empezar a generar una cultura y una nación de carácter liberal, es la de superarse del cierto personalismo. Creo que el liderazgo de Milei es excelente, es muy bueno, pero responde a un momento de reconstrucción hegemónica, en el cual el peligro que hay de ello es que aquella persona, aquel líder, se convierta en un líder no en el sentido de alguien que inspira o que dirige un proceso, sino alguien que quiere mandar sobre encima de todos, tomar muchas decisiones que con los límites que tiene el ser humano en su mente no podría tomar. Y creo que el gran horizonte de la Argentina y su gran futuro está en nosotros, en los jóvenes, que hemos aprendido estas ideas que vamos a ser los dirigentes del mañana y que debemos aprender de gente como Milei, de gente como Bullrich, gente como Petri y de muchos otros grandes personas y pensadores como Gabriel Zanotti, que le mando un saludo, es un genio del liberalismo argentino, y muchas otras personas. Mientras ese horizonte, mientras el liberalismo viva en el corazón y en la mente de los chicos, creo que el futuro de Argentina va a ser excelente. Creo que el plan económico que está llevando a cabo el gobierno también es muy bueno, con ciertos peligros, pero está demostrando que cada vez que hay un problema lo resuelve bien. Entonces a ese corto, mediano plazo veo también que el futuro es demasiado bueno, pero debemos empezar a perfilarnos para crear algo después de Milei, ¿no? Un gran pensador que a veces no se entiende como liberal, pero lo es, que es Max Weber, decía, gracias a Dios, el carisma ni se hereda ni se transmite. El día que se vaya Milei nos va a obligar a generar un proyecto liberal y es mejor que ya empecemos a comprender eso para empezar a crear instituciones, para empezar a crear acciones, empezar a crear asociaciones civiles que perfilen hacia la construcción de un liberalismo después de Milei. Sí, claro, los jóvenes son muy importantes y encima cambiar la mentalidad de la sociedad es lo verdaderamente Esa es la importante. gran batalla, que empecemos a ver el mundo desde ese lado liberal, a creer en la iniciativa privada, a creer en las libertades en su máxima expresión, a creer en la economía de mercado, a creer en la asociación civil. Ese es el gran logro y el gran horizonte que tiene la Argentina. O sea, chicos que se juntan como vos y yo, que antes eso no existía. En la Universidad del SEMA, por ejemplo, hay una cantidad de jóvenes excelentes que se juntan a discutir, realizan tanto actividades dentro del UCEMA como por fuera,
para hablar sobre Hayek, para hablar sobre Mises. Muchas autoridades de esa gran universidad como es la Universidad del SEMA me decían, luego de ver eventos llenos de jóvenes que ellos organizaban, me miraban y me decían, esto es impensado. Yo hace 20 años, 10 años, 5 años, jamás pensé que podíamos juntar 100 chicos y escucharlos hablar de Hayek, de Mises, de Rothbard, de Mathlab, de Ropke, de un montón de autores que son impensados, y ese cambio cultural, esa galvanización en la mente de los jóvenes del liberalismo es, sin embargo, lo que más me emociona y lo que más me ilusiona hacia adelante. ¿Y has visto que ese entusiasmo entre los chicos ha estado creciendo? Sí, sí, creo que crece de día a día y que está bueno que también algunos, a veces se hace esta dicotomía falsa como de enfrentar a aquellos que realizan la acción política y a aquellos que realizan una acción más de corte académico o algo, pero veo que los chicos están emocionados por ambos y creo que no deben de enfrentarse por eso, no debemos de generar envidias ni generar resentimientos entre quienes ven en quien hace política, alguien que está buscando algún tipo de rédito desinteresado de las ideas, y al revés, tampoco ver en quienes generan esas propias ideas, gente que no se mete en la acción, los típicos plateístas. Veo que hay mucha emoción de los chicos y que están copando todos los frentes de lo que se puede conocer lo que se va a conocer como la batalla cultural. No sé si es un concepto que me gusta tanto, pero es un concepto como para que todos comprendan. Creo que los jóvenes están metidos a full en la política, desde todos los frentes, y eso muestra su entusiasmo y también me entusiasma bastante a mí. ¿Y crees que la gente mayor también se está entusiasmando más por la libertad? Sí, sí, creo que el logro más grande también uno de los grandes logros de Milei es el de darle ciertos conceptos, ciertas interpretaciones a la gente más grande que no tiene ya mucho tiempo como para andar leyendo, no tiene tampoco la agilidad que tienen los jóvenes como para meterse a las redes sociales y encontrar un montón de contenido de carácter liberal, pero uno puede ver a veces notas por la calle y es increíble, y debe parecer más increíble a gente mayor que conoce al liberalismo, gente diciendo, no, a mí me parece excelente que hagan estos recortes porque no se puede gastar más de lo que se tiene, cuando el Estado gasta más de lo que se tiene se recorta, no, cuando el Estado imprime dinero genera inflación, no, cuando el Estado genera intermediarios, genera corrupción, etcétera. Eso es increíble. Creo que, no sé si hay un entusiasmo de los adultos, pero hay una comprensión del tiempo político y una comprensión del discurso que se está llevando a cabo, que está llevando a cabo la hegemonía en la Argentina, que es el discurso de carácter liberal, con Milei como su líder. Bueno, excelente, Gonzalo. Fue un gusto tenerte aquí y me encantó eso que dijiste al final, que los jóvenes son el horizonte de Argentina. Te agradezco mucho No, te agradezco a vos. y muchas gracias a todos por estar acá viéndonos. No olvides seguir a Gonzalo en sus redes sociales y por supuesto a Libertarian Times. Hasta luego.